Blackwood House presenta. En esta edición de Creative Talks Podcast, bienvenidos al primer podcast del 2025. Aunque John Black no esté de acuerdo, hicimos un repaso por los mejores libros que leímos. Y para nuestro Patreon, hablamos de la importancia del dolor en el proceso creativo. Y no estamos promoviendo el sadomasoquismo. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Bienvenidos a esta edición de Creative Talks Podcast, el primer podcast de 2025. Y ahora estamos desde el otro lado del mundo, donde solemos estar cotidianamente en Querétaro. ¿Estamos dónde, Fernanda Rocha? Ahora estamos en Barcelona. ¡Nuevamente Barcelona! Estamos en Barcelona, alejados de la zona centro de la ciudad. Ahora decidimos estar desde una montaña. Hay una montaña cuando tú vas a Barcelona y la ves de frente y ves un enorme edificio de telecomunicaciones y del lado derecho ves una iglesia enorme. Ese lugar se llama Tibidabo. Estamos, Fer, a escasos metros de tanto de ese lugar de telecomunicaciones y esa enorme iglesia que pareciera como si fueras a Sao Paulo y vieras, no es cierto, a Río de Janeiro y vieras a este gran Cristo de Corcovado. Aquí idéntico en una iglesia muy parecido con un Cristo en la punta. Se ve increíble la ciudad hacia abajo. Barcelona se ve fascinante desde estas alturas y demasiado frío ahora mismo en este lado del mundo. Y además con otro clima, ¿no? Porque la vez pasada venimos en verano y esta vez estamos aquí viviendo este invierno y la verdad es que bastante rico a mi parecer porque yo soy amante del frío y de la montaña, entonces estoy en mi ambiente, en mi hábitat natural. Y volteas la mirada y ves una montaña que me hace mucho recordar a nuestra Colombia hermosa cuando fuimos a Monserrate. Por acá hay una montaña muy peculiar también que ya iremos a explorar, les platicaremos, que se llama Montserrat. Ya les platicaremos toda la historia. Bienvenidos a esta edición 2025. Feliz año. ¿Cómo les fue en las fiestas? ¿Cómo la pasaron? Y sabemos que les debemos un listado. Y así, Fer, así que iniciemos esta edición de Creative Talks Podcast. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos. Un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido humano a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. El listado con el que vamos a iniciar este año es con el listado de libros. 1, porque ya es una tradición en este podcast. 2, porque quedó pendiente el año pasado. Y 3, porque al final del día sí está padre compartir los libros que leemos y saber un poco en qué andan los demás. Bueno, a mí sí me gusta saber qué leen mis autores favoritos, por ejemplo. Claro. Entonces, como que siento que los libros siempre son una buena guía y para empezar el año creo que está padre. Antes de comenzar, quiero mencionar que ya lo he comentado en otros episodios, pero si esta es la primera vez que nos escuchan, no estoy leyendo precisamente libros de reciente publicación. De hecho, mi listado tiene, no sé,
no lo hice, no lo cuantifiqué exactamente, pero yo creo que un 60% libros que no son publicados recientemente y el otro 40% que sí. Entonces hay un balance, por si escuchan libros que no sé, tengo libros de los 70, ¿no? Yo en mi caso leí muchísimos libros, Fer, pero contrario al año pasado, que fue mi gran ganador Rick Rubin con The Creative Act, que fue quizá el libro más importante que he leído hasta el día de hoy. Este año estuve moviéndome en muchas zonas de libros y no encontré cuál era mi libro del año. O sea, por eso este año, señoras y señores, no tengo libro favorito ni listado de libros favoritos. Porque estuve navegando por una cantidad de libros, he terminado al menos unos 10, yo creo, o más, pero no hay uno que me haya convencido como para entrar en mi listado y uno que se haya convertido en mi favorito. Así que hoy en este podcast voy a ser tremendamente ausente y más bien me iré sumando a la conversación y quizá enlazándolo, porque yo no sé cuáles son los tuyos, Fer, enlazándolos con algunos de los que quizá leí y me recuerde algún pasaje importante de esos libros. Yo también quiero mencionar que no los ordené en favorito. No me gusta hacer eso porque, híjole, no. Creo que para tener un libro favorito necesitas tiempo, ¿no? O sea, creo que en mi caso, creo que voy a saber cuál fue mi libro favorito el día que me vaya a morir. Porque mientras tanto, como que siento que los libros se van retroalimentando, tú vas cambiando y entonces no es lo mismo leer un libro a esta edad que 10 años después, ¿sabes? Entonces claro, como que me parece muy difícil ordenarlos en orden. No es como las películas, que tengo mucha claridad de, esta me gustó, esta no. Pero los libros siento que es como una cosa que se tiene que macerar. Entonces no sabes si va a ser tu favorito o no. Hay libros que envejecen muy mal, ¿no? Y otros que van agarrando... No, y además tú también vas cambiando. Entonces, no sé. Bueno, el punto de aquí es que... me voy a sumar. Estoy seguro que vamos a coincidir en algunos de tu listado, así que estoy listo. Bueno, en primer lugar está el libro de Being Creative, justo porque este año el año pasado estuve haciendo un reto de 365 días de creatividad y cada día publiqué durante 366 días, porque el año pasado fue año bisiesto. A veces me retrasaba, soy honesta, pero no dejé, es decir, sí se publicaron 366 retos. Fue la verdad un ejercicio bien interesante y bueno, para poder nutrir y como contrastar lo que yo estaba poniendo en los retos, pues leí mucho sobre creatividad y uno de estos libros es de Being Creative, como sé creativo, y es de un autor que se llama Michael Atabar. Y bien, o sea, la verdad es que me gustó mucho. Es un libro que evidentemente reafirma que la creatividad no es un don místico, sino una habilidad pues, que se va desarrollando. Y lo que me gusta es que tiene como un método sistemático que el autor propone para cultivar esta creatividad y sobre todo llevarla a cabo en el campo profesional. Entonces me gustó que tiene como este enfoque práctico, tiene una estructura bastante clara, es muy versátil porque siento que lo que propone en el libro se puede adaptar a muchas cosas. Y pues eso, la estructura que él propone son una serie de 5 pasos. Primero habla sobre la identificación de los bloqueos creativos y pone en la mesa por qué él cree que esto suceda. Desarrolla algunas técnicas de observación y de documentación. Tiene ejercicios de pensamiento lateral, herramientas para la generación de ideas y métodos de evaluación y refinamiento de conceptos. Entonces, como que abarca todo el proceso creativo y va sugiriendo en cada fase como algunos ejercicios que puedes hacer, pues para eso, ¿no? Para poder ser creativo y desarrollar tu creatividad. En mi caso, hay un libro que a inicios de año leí que tiene que ver evidentemente con la creatividad también, pero más con la práctica enfocada de la creatividad. Se llama The Art of Focus, de Dan Coe. Dan Coe es una persona que de alguna manera los últimos 3 años he estado siguiendo, no de manera obsesiva, sino muy regulada. En cuanto me sale en YouTube
Dan Coe lo veo. Y cuando vi que lanzó el libro The Art of Focus, la verdad me obsesioné por encontrarlo. Lo encontré, lo leí y sinceramente no me dejó nada nuevo. Encontré que la creatividad está entrando, al menos en todos los libros que empecé a leer, en un área de la superproductividad, Fer. Ya el área de la creatividad basada en la creación pura ahora ha dejado ya ese terreno, al menos en la cantidad de libros que estuve leyendo alrededor, y están más cargados en la creatividad aplicada al performance. Y me queda claro que también eso sigue siendo creatividad. La creatividad puede ser desde la parte artística, pasando por el diseño y llegado al super performance. Y creo que cuando esta serie de libros se lanzaron, y la cantidad de libros, después de haber leído The Creative Act, ya cualquier caldo me sabe insípido, ¿no? Y creo que este libro es bueno para quien está buscando productivizarse en una cantidad de trabajo brutal y ser tremendamente efectivo, pero no realmente alimentando el core de la creatividad, sino más bien en la parte de productificando la creatividad. Si estás buscando esa parte productiva de la creatividad, The Art of Focus de Dan Coe, entonces va a ser un librazo para ti, porque es justamente donde muestra la disciplina, un modelo, cuál es el pensamiento detrás de la maquinaria creativa a la hora de crear productos y servicios. En el caso de Dan Coe es un gran generador de contenido que te platica cómo generó esa maquinaria de contenido. Si estás buscando eso, pues vas. Sin embargo, no encuentro el alma que estaba buscando en libros que llevan la palabra creatividad. Muy bien, bueno, pues ahí tienen dos opciones de la creatividad. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Ok, pues mi segundo libro es The Courage to Create. Este es de 1975. No mencioné, el pasado de Being Creative es de 2018. Y de aquí nos vamos a 1975 con Roy O'May. Y es un libro que ya tenía muchas ganas de leer, pero por alguna razón no había podido. Y me gusta porque, a ver, este señor, entendamos, es hijo de su tiempo, es un libro de los 70. Y hay cosas que evidentemente ya la superó el tiempo, pero otras que la verdad permanecen bastante bien y, como dices tú, envejecen bien. Y lo que me gusta de esta perspectiva es que me sorprende encontrar en los 70 a una persona que se enfocaba en esta parte psicológica, pero al mismo tiempo existencialista de la creatividad. Y desde la perspectiva de este autor, pues la creatividad es un encuentro con uno mismo. Y eso me parece brutal, no solamente profundo, sino hermoso, ¿no? Y muy cierto versus la práctica de cómo yo vivo mi propia creatividad, ¿no? Entonces, esta parte donde es mucha introspección, además él tiene una base filosófica bastante sólida, fundamenta cosas con pensadores como Kierkegaard o Nietzsche, ¿no? Entonces como que hace una mezcla de cosas que te va cuestionando, y esta perspectiva que él tiene bastante humanista de cómo aborda la creatividad desde una parte de desarrollo integral del ser humano, no nada más como la parte mental o la parte de ideas, sino cómo la creatividad al final del día es un todo dentro de nuestro ser. Eso me parece súper bueno porque además habla de lo desafiante que puede ser emocionalmente hablando el tema creativo, ¿no? Y eso me parece que hasta el momento todos los autores y autoras que yo había leído alrededor de la creatividad o no tocaban ese tema o era como muy por encima. Y él no, o sea, todo el libro profundiza en esta parte de un encuentro mucho más auténtico con tu propia creatividad. Habla de conceptos como la atención constructiva en el proceso creativo, que se refiere pues a esta parte donde como que hay veces que quieres crear algo, pero hay ciertas fricciones que no tienen que ver con el afuera, sino con el adentro, de cómo tú te sientes y no puedes como que parir esa idea. Y eso me parece como muy lindo porque quizás también es un libro que me encontró en el sentido de que yo también estaba buscando esas respuestas, ¿no?
Y para mí, sí, los libros siempre te encuentran, no al revés. Y creo que este libro habla, o sea, si tú estás como en un momento donde te quieres sumergir en cosas mucho más profundas que tienen que ver con la psique humana, con la naturaleza humana, con cómo creamos, por qué creamos, insisto, como en esta parte existencialista de la creatividad, este es un gran libro que la verdad sí me sacaba a veces incluso como, no llanto así de, ay, voy a llorar, pero como que sí esta parte donde dices que te toca ciertas fibras y es muy lindo. Es un libro quizás para algunos resulte un poco denso cuando empieza a hablar como de algunos términos psicológicos, pero creo que tampoco es como lo suficiente denso como para que abortes la misión. O sea, creo que si tienes ganas, como todo, y tienes ganas sobre todo de explorar los dominios existenciales de la creatividad, este es un gran libro para eso. Fer, una pregunta, tú que leíste el libro, es un libro de los 70s, dices. Sí. La palabra creatividad, al menos en habla hispana, no se puso en un diccionario hasta después de los 80s. O sea, imagínate lo que ese hombre estaba en ese campo rompiendo paradigmas para colocar una conversación Sí, de la creatividad. y me encanta porque todo el tiempo se refiere como al acto de crear. Claro. Por eso es the courage to create, como el coraje que se necesita para crear. Y desde ahí lo aborda. Claro, yo hoy, por eso dije, en mis tiempos esto ya es creatividad, ¿no? Claro. Pero eso. O sea, si en este libro jamás hubiera un Rick Rubin, por ejemplo. Sí, claro, o sea, al final del día estos autores pues gestaron o pusieron las bases de lo que hoy ha evolucionado. Y a mí, insisto, lo que me gusta es que muchas de las cosas, o sea, digamos que del libro 90% de las cosas siguen siendo aplicables. Claro. ¿No? Yo traigo otra recomendación. Como les dije, todas estas recomendaciones no es algo que yo me parto el alma y digo, sí, tienes que leerlo. Sin embargo, es bastante bueno, como el pasado que acabo de decir. Si estás buscando ese objetivo, te va a parecer fantástico. Este libro ya le traía muchas ganas. Este año finalmente lo pude leer. Es de Dave Gerard. Dave Gerard, desde hace mucho tiempo, yo venía leyendo un poco su filosofía de la vida y ha venido desarrollando teorías sobre lo importante que son las compañías, pero lo importante que son las personas de esas compañías y en específico lo importante que son los fundadores o las cabezas de esas compañías que no se esconden detrás del título nobiliario que tienen, sino que realmente asumen la responsabilidad de convertirse en un ícono de la marca que representan. A ese tipo de personas, David las llama Founder Brand. Y es algo que yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablábamos todo el tiempo de digital marketing y social media, nuestra práctica en las vidas pasadas, el Founder Brand era un concepto que todo el tiempo llevábamos al mundo de los CEOs y directores a la hora de hacerse cargo como representantes de la marca, como fundadores de la compañía, que ellos fueran el reflejo vivo de la cultura de su compañía. Pues bueno, finalmente este libro habla de cómo te puedes convertir en este Founder Brand, que es esta persona icónica que representa los ideales de la compañía, que idealmente puede ser el founder, el fundador o uno de los fundadores, o el actual CEO o el actual director, o la persona que finalmente lleva la voz de esa marca. El problema que tenemos en estos tiempos es que nadie quiere hacerse cargo porque las marcas y las compañías no son algo que te sientas orgulloso de representar, y eso es un riesgo importante que coloca en el libro, pero al mismo tiempo la oportunidad de poder hacer ese switch, de corregir lo que está mal en la compañía, de incorporarla a una nueva filosofía y valores, y a partir de todas las plataformas que tenemos el día de hoy para la creación de branding, creación de interacción, creación de relación, social media, etcétera, puedas potenciar finalmente lo que tu marca encarnizada en ti, en un ser humano, puede lograr. Me parece fascinante, el libro es bastante bueno, el tema me parece fascinante, pero más allá de solamente hablar la parte creativa del libro que platicabas, Fer, que la base está primero en el ser, en el humano, es exactamente la misma filosofía, solo que lo veo tremendamente difícil que las marcas se atrevan a dar el salto de ser. Y creo que este gran libro, que pudo haber sido revolucionario hace 15 o 20 años, vaya a quedar en un eco ahogado en el silencio, porque realmente los founder brands
de no ser por Richard Branson o lo que fue Steve Jobs, realmente ya no hay una gran potencia, ¿no? O sea, este eco de convertirte en founder brand está muriendo, aunque para mí sigue siendo la oportunidad más importante del mundo. Para mí el personal branding me parece increíble y hay una industria completa que dice que el personal branding no existe. Este libro está ahí como para darle un análisis de oportunidad a qué tendríamos que estar haciendo para convertirnos en founder brands. Y si tú quieres ser una voz autorizada y quieres convertirte en un founder brand, que me parece fascinante, está este libro de Dave Gerhardt. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. El libro número 3 es Diffusion of Innovations. Es un libro de 1983 que, si bien yo ya había leído este libro antes estando en la universidad, por temas más obligados que por voluntad propia, esta vez sí lo leí por voluntad propia, y esto porque estamos planeando diferentes programas educativos para Black School y para otras colaboraciones que estamos haciendo con otras instituciones educativas, y me vi ya no en la necesidad, sino en la opción de leerlo, y tomé esa opción, y la verdad es que resultó bastante positivo porque el libro pues representa un estudio exhaustivo sobre cómo, por qué y a qué velocidad se propagan las nuevas ideas y tecnologías a través de diferentes culturas y sistemas sociales. Básicamente, Rogers, que es el autor, argumenta que la adopción de innovaciones sigue ciertos patrones predecibles y, al serlo, pueden ser estudiados, optimizados y, en algunos o muchos casos, no lo dice así el libro, pero manipulados. Es por eso que creo que es un libro que quienes nos dedicamos al tema de la innovación, del diseño estratégico, de la creatividad, debemos leer. Y si ya lo leímos, creo que en este tiempo que estamos volviendo a vivir una nueva difusión, en este caso de la inteligencia artificial, la propagación de esta nueva idea, que si bien ya sabemos que no es nueva, pero que hoy está tomando este nivel de masificación, podemos entender muy bien hacia dónde podría ir, las consecuencias que esto podría tener, porque está muy claro los patrones que está siguiendo en esta difusión o propagación de dicha tecnología. Porque una de las cosas cruciales que aborda el libro es cómo podemos identificar los elementos fundamentales de las difusiones y cómo podemos hacer un análisis de estas características que afectan la tasa de adopción de alguna nueva tecnología u otra, porque algunas no terminan de cuajar, por ejemplo, como el metaverso o todas estas cosas, que si bien el libro no lo menciona específicamente, porque el libro es de los 80, habla en general cómo todas estas ideas se van propagando y cómo podemos examinar el rol de los sistemas sociales en esta propagación. Creo que al final del día hay una parte que aborda el libro y que yo ya no recordaba, que habla sobre las consecuencias de las innovaciones, que hoy en día nos hace mucho como falta pensar en esta fase final, en si ya tenemos la propagación, ya planeamos, ya podemos incluso hacer algunos hacks, insisto, por no decir manipulación de la sociedad para poder propagar una idea, pero ¿qué pasa con las consecuencias de estas innovaciones y de su propagación? Creo que para este tiempo que estamos viviendo, que si bien el libro no aborda a profundidad, porque es de los 80, los entornos digitales modernos, sí que hace un estudio de cómo se propagan las ideas y cómo podrían propagarse otras nuevas. Cuando hablabas me vino a la mente un libro que aborté. O sea, hay muchos libros que agarras, son como las series. Agarras, lo lees, te comprometes, lees 1 o 2 capítulos y abortas. O sea, básicamente abortas por 3 razones. Porque no estás de acuerdo con lo planteado y no quieres perder un poco más de tu tiempo, o lo planteado es tan básico y banal que lo abandonas, o de plano no te interesó nada. Este es el caso de este libro. Se llama Supercomunicadores. Pero sé que en este momento es uno de los grandes éxitos del año. Y la razón es porque Charles Duhigg, que es el quien escribe este libro, no tengo nada contra él, sino simplemente su libro me parece innecesario.
me recordó mucho a todo lo que también ya aborté de Dale Carnegie. Deben de saber que yo estudié Dale Carnegie a profundidad, inclusive tomé cursos y certificados de esas cosas. O sea, a mí no me gustan ni los cursos ni los certificados. O sea, voy por mero interés y curiosidad. Y en el caso de Dale Carnegie, en el momento en el que estamos viviendo, pues la verdad, muchos de sus postulados necesitan o destruirse o actualizarse por completo. Pues pareciera que Charles Duhigg agarró el libro de Dale Carnegie y los principios y los llevó al territorio de la actualización, volviéndolos banales, volviéndolos superfluos. Y sé que muchas personas van a querer leer el libro porque el título es fascinante y eso sí, el diseño de portada es fascinante también. De hecho, una de las grandes razones por la que lo agarré es como diciendo, muy bien, yo sí soy de las personas que juzgan los libros por sus portadas, porque se llama diseño editorial, y cuando alguien le dedica tiempo al diseño editorial, significa que le importa lo que escribió. Es básicamente lo que analizo. A este libro le importaba, básicamente el diseño editorial es fascinante, pero el contenido, querido ser humano, si te lo quieres ahorrar o ya leíste Dale Carnegie, estás leyendo el mismo libro. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. El libro que coloqué en número 4 es una serie de libros, y en este caso es el libro de Do Walk. Los libros, como que hay una colección de Do cosas. Sí, yo ahorita si se meten a Blackbot, está ya un Do, que era Do Think, no era... ya reseñé uno, y sí, son muy buenos. Esos sí me encantaron, sí leí en el año 1 de ellos. Bueno, pues yo me topé con este libro y lo leí, es del 2021, se llama Do Walk, y la razón es porque a mí me empezó a gustar mucho caminar, y cuando vi esta portada y vi este libro y vi de qué se trataba, dije, este libro es para este año que yo estoy caminando mucho, y la verdad no me equivoqué. Me gusta mucho cómo la autora propone el acto de caminar diariamente como una práctica contemplativa y transformadora, y sí que lo es. Antes de leer el libro, yo ya había sentido como los beneficios de caminar, sobre todo a nivel mental. Deben saber, por si no tienen ningún contexto de lo que estoy hablando, yo soy una persona que en términos prácticos el funcionamiento de mi cerebro es como cuando tenemos 80,000 pestañas abiertas en el navegador. Entiéndase que eso en mi cerebro está todo el tiempo. Por lo tanto, yo necesito muchas prácticas y ejercicios que permitan a mi cerebro cerrar todas las pestañas y nada más dejar una o dos abiertas para poder operar, porque piensen en lo desgastante energéticamente hablando que es para mí poder sostener esa máquina de 80,000 pestañas abiertas todo el tiempo. Es una locura. Por eso, cuando empecé a caminar, encontré mucho alivio, porque caminar era, sigue siendo, una de las tareas que me permite poder concentrarme en una o dos cosas y nada más, y no estar pensando en todo lo demás. Y me identifico mucho con la autora, que es Livy DeLana, donde justo habla de esto, ¿no? De cómo las reflexiones que surgen al caminar y en esta práctica real y sostenida que tiene como este enfoque experiencial de caminar de manera plena y consciente. También habla sobre una integración holística, que ella dice, claro, el acto físico de caminar tiene diferentes beneficios mentales, emocionales y por supuesto creativos. Y yo lo puedo confirmar porque es una práctica que hago, y a partir del libro como que potencié mi práctica. O sea, como que decía, claro, voy a hacer lo que la autora dijo en tal ejercicio. Entonces salí a caminar ahora con mucho más intención. Y de repente como que quería tomar notas y me llevaba una libretita por si me surgía alguna idea. Y bueno, básicamente lo que la autora nos propone es que tienes que establecer esta práctica diaria de caminata a tu ritmo, a tu tiempo, pero que sea lo más consistente posible. Propone algunas técnicas de observación mindfulness durante el acto de caminar. También te sugiere que integres la fotografía y la documentación del recorrido, que esa parte es la que quiero robustecer, y creo que ahora estando acá y teniendo tanto a dónde caminar es algo que me va a ayudar.
También propone algunos ejercicios de reflexión y escritura y sobre todo lo que me gustó, te recomienda una serie de estrategias para mantener el compromiso a largo plazo con esta práctica, que se vuelva algo que no nada más es porque es 1 de enero y todos a caminar y hacer ejercicio, sino algo que puedas sostener en el tiempo y que se convierta en parte de tu vida, en una práctica, en una rutina, si le quieres llamar así. Y la verdad es que está súper bonito porque es muy conciso, es muy cortito, es bastante concreto y creo que si ustedes andan en esta parte de mindfulness o están involucrados de alguna manera en la práctica de la conciencia plena, pues este libro como que abona mucho a esa práctica. Mientras hablabas recordé, sí hay un libro que me encantó. Qué bien. Sí hay un libro que me encantó, sí hay un libro que... Ya lo encontramos. Que ya lo encontré, que sí te puedo recomendar totalmente, pero es un libro que te puedo recomendar de todas las páginas, una 10ª parte del libro, porque las demás no las vas a entender, a menos de que seas amante de la Fórmula 1 y sepas de ingeniería mecánica bestialmente, porque quien lo escribe es uno de los genios más importantes y diseñadores automotrices de competencia y de performance en la historia de la humanidad y que sigue vivo. O sea, básicamente es el Michael Jordan de la ingeniería automotriz competitiva que tenemos el día de hoy. El libro se llama ¿Cómo construir un auto? How to design a car. How to build a car, es el nombre correcto del libro. How to build a car. Estoy hablando de Adrian Newey. Quien no lo conozca y que de alguna manera en América Latina se vio vinculada con la escudería Red Bull, este es el hombre que provocó la crisis actual que tiene esa escudería. La razón es que este ser humano dejó de trabajar para Red Bull, todos los autos que diseñó a nivel competitivo fueron las llaves para el éxito de la escudería, y a la hora de moverse a otra escudería distinta, que por cierto el año que viene ya va a estar en otro equipo y básicamente va a hacer magia y Alonso está en ese equipo. Espero que Alonso finalmente tenga un auto competitivo para trabajar. Pues honestamente vio todo el desastre que venía ocurriendo dentro de la política y poder de la escudería y se va. ¿Qué narra en este libro? Porque dirás, John, ¿por qué fregados voy a estar leyendo un libro de ingeniería automotriz? Porque también ahí está metida la creatividad. Lo que ves desde el punto de vista de Adrián es una carrera que se construye a partir del diseño y el performance y a partir del arte, cosa que en el mundo automotriz es muy respetado y de hecho cada vez que se construye una nueva generación de autos, antes de siquiera ponerse a hacer los trazos, se habla de cosas como la filosofía del auto, en la cual es construido, no solamente la parte de los elementos que la componen, porque básicamente todos los autos tienen los mismos malditos elementos. Lo que sucede con esta filosofía es la manera en cómo abordas los elementos, los objetivos que quieres llegar, a dónde le vas a dar prioridad dentro de la filosofía al auto, la parte de confort, la parte de velocidad, la parte de manejabilidad. Alguien va a decir, pues sí, yo quiero todo, ¿no? Y esa pelea contra la física y la fuerza de gravitación del planeta es algo con lo que luchan como una de las fuerzas que alimenta el arte de estos seres humanos. Lo que ves es un lenguaje que no lo ves en el diseño gráfico o en el diseño de moda o en el diseño publicitario, que estamos muy acostumbrados a hablar de diseño y creatividad. Lo estás viendo a partir de un tipo que tiene que lidiar con fuerzas de planeta más performance a través del diseño y la tecnología. Todo eso unido para dar una disciplina deportiva a la cual su manera de pensar, trazar y cometer errores. Hay un capítulo dolorosísimo con habla de la muerte de Senna, en donde dice cómo un tornillo, algo mal ajustado, puede provocar la muerte de un ser humano, en este caso un competidor. Y dentro del libro habla de que ese tornillo, ese doble o triple check que su equipo, y en el caso de él, tenían que hacer de cada tornillo, pues simplemente no hubo un doble o triple check y él se lamenta mucho que probablemente por una no obsesión de no ver cada tornillo pudo haber provocado o haber sido parte de la cadena de acontecimientos que provocó el fallecimiento de ese gran piloto. Así lo ves en cada una de las cosas. Si tú no eres fan de la Fórmula 1 y cuando prendas la televisión y veas una carrera de Fórmula 1, Adrián lo vas a ver caminando
siempre, todo el tiempo, en la pista, con su libro rojo, escribiendo y dibujando, porque es un tipo que caza tendencias, es un tipo que analizaba, es un tipo que estudiaba, que dibujaba, que planeaba, y únicamente cuando él lograba tener clara la filosofía de lo que quería construir, lo transmitía al equipo. Es un tipo que está en contra de la IA, está en contra del AutoCAD, está en contra de las computadoras. Él todo lo hace a mano y luego deja que el equipo lo convierta y lo transfiera a archivos digitales ejecutables con la tecnología imperante. Pero aún así, aunque haya IAs que pueden replicar lo que él hace, aunque haya seres humanos que pueden agarrar herramientas tecnológicas, nadie puede replicar la genialidad artística de un tipo como estos. Es un libro fascinante. Si hablas de creatividad, sí. Este es el libro que te recomiendo. Sé que va a ser difícil de leer, como te dije. Hay cosas que son tremendamente técnicas del mundo del automovilismo y del diseño y arquitectura y combustión y tecnología del mundo o el deporte motor. Pero desde el punto de vista creativo, la aproximación me parece simplemente fascinante. How to Build a Car y Adrian Newey. Y una recomendación quizá la más importante del año, y ni siquiera es un libro que se lanzó ese año, ya tiene varios años atrás. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, pues seguimos con mi listado. Número 5 está, recuerden, esto no es por orden de prioridad, solamente creo que incluso los hice por orden alfabético, pero bueno. Este se llama History for Tomorrow. Este es el único libro de recién sacado del horno que leí en cuanto salió, de Roman Krasnorik, que ya es un autor que me encanta, es el autor de Good Ancestor, entonces me gusta muchísimo. Y en este nuevo libro, como su nombre lo dice, lo que propone el autor es la posibilidad de examinar cómo eventos históricos de los últimos 1000 años pueden ofrecer soluciones a los problemas contemporáneos. Analiza cosas como la crisis climática, el control de la inteligencia artificial, la desigualdad, los riesgos de la ingeniería genética y cómo todas estas cuestiones de la actualidad pueden, insisto, ser examinadas, analizadas, entendidas, incluso resueltas, analizando los eventos históricos de los últimos años. También explora ideas inspiradas en el Japón del siglo XVIII para crear economías más sostenibles y compara las casas de café de la época georgiana con las redes sociales actuales. Hace todas estas analogías, metáforas, contrastes históricos con lo que hoy estamos viviendo y estoy totalmente de acuerdo con él. Por eso, de hecho, también me sentí muy identificada, porque dije, claro, es un poco lo que estoy haciendo. No estoy leyendo libros de 1000 años atrás, porque Gutenberg no me lo permitiría, pero sí coincido en que muchas de las respuestas que estamos buscando ya están ahí, solo que no nos hemos dado el tiempo de encontrarlas, de analizarlas, de cultivarlas, y en esta velocidad y vorágine en la que estamos no nos damos tiempo, pues eso, de aprender de lo que ha ocurrido. Solo lo vemos como eventos históricos, como en una película que va una tras otra, pero no nos detenemos a tomar los fotogramas y a ver qué había pasado y qué cosas ya teníamos resueltas. El libro, la verdad es que es bastante nuevo, se publicó recién en diciembre y yo me lo leí porque me interesaba muchísimo. Ofrece, por supuesto, algunos ejemplos de acciones positivas que han funcionado en el pasado y que podrían adoptarse al presente. Tampoco peca de optimismo de prometer resolver todo con un solo clic, por supuesto, porque estos problemas que hoy estamos viviendo tienen su nivel de complejidad, pero al abarcar esta amplia gama de periodos y lugares, se revela el potencial que tiene la organización y la cooperación humana. Y yo me quedo con esa parte del libro, donde la mayoría de los ejemplos, y no es que en todos los que él exhibe, nos damos cuenta que lo que nos salvó de ese tiempo o lo que resolvió el problema fue la organización y la cooperación humana. Y creo que en este momento que estamos viviendo tantas crisis al mismo tiempo no es la excepción. De hecho, y quizás esto es un comercial, pero esta es una de las razones por las cuales estamos lanzando este año el proyecto de Futuros Creativos, porque al final del día
eso es lo que queremos hacer, ¿no? Construir una plataforma que fomente y que sea como este fuego que inicia una conversación alrededor de la cual podemos contrastarnos y cooperar con otras personas para tener soluciones en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Y justo es lo que este autor aborda en este libro, en donde nos presenta cómo entender el pasado, pero eso también nos puede ayudar a reimaginar nuestra relación con el futuro, como un poco descreer lo que estaba en el pasado, entenderlo desde otra perspectiva, para entonces tener nuevas bases para imaginar futuros. Y aborda un concepto que yo ya había escuchado antes y que él como lo retoma, de esta esperanza radical o radical hope, que también coincido. O sea, yo estoy como en ese mood, ¿no? Ese es el mood que este año quiero tener, de esta esperanza radical, porque es la única forma o la coraza o la armadura que nos puede permitir enfrentar los turbulentos tiempos que se avecinan. Y bueno, nada más que decir, porque este autor siempre es muy bueno en todos sus libros y esta no es la excepción. Fernanda Rocha, y yo me he quedado ya sin libros. Solo quiero decirte que estoy leyendo 2 en este momento en paralelo, 2 que me están pareciendo brutales. Uno de ellos fue un descubrimiento tuyo aquí en esta ciudad de Barcelona. Cuando íbamos caminando por el Raval, hay una librería muy pequeñita y muy como de izquierda y contestataria, muy a la Cataluña. Y estaba impreso el libro de David que se llama El amanecer de todo, que es un libro grueso tototote, que no dudamos en comprarlo y llevárnoslo de vuelta, pero la verdad es que pesa tanto el libro en términos físicamente, sí, que es difícil transportar. O sea, la manera de leerlo es estando sentado en tu casa y no moviéndolo. Y yo la verdad me daba mucho flojera llevarlo cargando a algún lugar o robártelo por algún instante. Así que lo descargué y también lo comencé a leer. Ya llevo más del 20% del libro leído y me parece uno de esos libros que van a cambiar la concepción de lo que nosotros entendemos como humanidad, quiénes fuimos, quiénes somos, a dónde nos movemos, y va a derrumbar muchos paradigmas. Pero ese libro lo dejo para un análisis posterior, a menos de que Fer tengas algo que decir. Bueno, yo también lo estoy leyendo y al ser un libro, no solo me refiero a robusto en que está, como tú dices, grueso y grande porque es un librote. Librote, sí. Pero es un librote, la extensión de la palabra. Es un libro que me estoy leyendo de poco en poco porque es muy profundo, hace un análisis exhaustivísimo sobre la historia de la humanidad y no vista desde el punto de vista, y aquí quienes sean fans de Yuval Noah Harari o ¿cómo se llama este hombre? Sí. Yuval Noah el mentiroso, ¿no? es como, ya sé, nos van a odiar, pero no me interesa. Pero hay muchos fans, hay mucho friki fan de yo lo sé, y sí entiendo por qué es sexy la forma en la que escribe y lo que dice, pero pues obviamente si no lo saben, y esto no lo estoy diciendo al aire, ya se han hecho investigaciones, muchas de las cosas que están en los libros de Yuval Noah Harari son falsas o son falacias, y con este libro lo confirmo, porque la forma en la que estos dos autores, que además son autorazos, uno de ellos es David Graeber, que tristemente ya no nos acompaña en esta línea de tiempo, pero es un antropólogo y activista. Seguro lo han oído por el libro de Bullshit Jobs. Él es el escritor de ese libro. También en este caso lo acompaña el arqueólogo David Wengrow, y los dos hacen un trabajo excepcional. Yo voy como a una cuarta parte del libro. Y hasta ahorita, como bien menciono, no solamente es desmentir a otros autores que han intentado hablar de la historia de la humanidad de manera, ahora lo veo bastante simplista. Por ejemplo, el libro de Sapiens, que es A Brief Story of Humankind de Yuval. O sea, no sé cómo. No lo hace pedazos directamente porque nunca lo menciona, pero obviamente entiendes la referencia. Sí, cuando está mencionando, lo dicen muy al inicio, cuando ponen autores que hemos consagrado como una realidad absoluta y ponen sus nombres. O sea, sí son claros al inicio de contra quiénes van o la hipótesis que estaban tratando de resolver en el libro. O de refutar. Y estoy de acuerdo contigo, lo están haciendo de manera genial. Creo que ese libro va a terminar siendo
uno de los libros del año para nosotros en este 2025, pero es complejo, o sea, no solo por la parte física y lo pesado que es en el aspecto físico, sino por lo complejo y profundo que resulta el libro, porque además se tardaron como 1.5 décadas en construir todo eso, en discusiones, en documentación. Es un trabajo de antropólogos, a ver. Sí. No Entendamos que un antropólogo y un arqueólogo se juntan. Sí. Esto es como un chiste, ¿no? Entran a un bar y sale esto, ¿no? Salen 20 años después con un librazo como estos, ¿no? Y sí, son de esos libros que a nivel, ya veo la discusión que va a surgir. No, y que ya ha surgido, porque el libro ya lleva un par de años publicado y sí ha tenido, pues obviamente, no solo buena aceptación, sino apreciación de, como tú mencionas, todos nos damos cuenta del gran trabajo que hicieron y que además creo que es muy sentimental en la parte de que pues David Graeber compartió sus últimos años de vida haciendo este libro, ¿no? Sí. Y eso también es como, no sé, me da algo. Para quienes no hayan leído, por ejemplo, a David Graeber, además de Bullshit Jobs, tiene otros libros increíbles. Hay otro libro que se llama La Utopía de las Normas, que también es un libro, ese es del 2015, y que también es un libro que vimos acá y que también comencé a leer, que está brutal. Entonces ahora estoy como en esos dos paralelos. Pero claro. Bueno, estos son de los que apenas vamos a leer. Entonces, El Amanecer de Todo, si lo quieres leer al mismo tiempo que nosotros, ya. Este sí te lo recomiendo para 2025. Sí se está convirtiendo ya en uno de mis favoritos del año y apenas llevamos unas horas. Y sí es algo que va, seguramente, como dices, Fer, cuando te lo comes de poco en poco, va a terminar siendo de esos librazos que voy a recordar. Y el segundo libro es El Camino del Artista, de Julia Cameron. Yo no había querido leer el trabajo de Julia, pero desde que hace año y medio, cuando leímos el libro de Natalia Lafourcade, si no la conoces, para gente que no está en América Latina, Natalia Lafourcade es una artista mexicana que ha venido evolucionando de manera brutal. Su último álbum, que se llama De Todas las Flores, para mí es una joya. A niveles de top 10 de mi vida, ha sido impresionante la composición, tanto musical como de letras, como de maduración artística que tiene ella, Natalia, frente a su arte. Y en el libro que escribe, donde documenta cómo se creó todo este álbum, habla de una cosa en particular y entiende que el libro del Camino del Artista fue una razón por la cual ella pudo creerse que ella era capaz de seguir ese camino y generar lo que finalmente propuso. Después, hace un par de semanas, varios artistas en distintos lados la referenciaron a Julia Cameron y dije, bueno, ok, llegó la hora de leer a Julia Cameron, y es un libro que se escribe en los 90s y casi como un manifiesto viral de creatividad, donde ella crea un curso creativo que comparte con sus colegas y con arquitectos y con diseñadores y con músicos. O sea, lo hace más como un tema de, mira, yo encontré este camino. Y si bien las primeras páginas pueden ser como un choque eléctrico para mí, porque habla mucho de religiosidad, o sea, habla de que Dios es el que te inspira para crear, finalmente la interpretación de Dios es un tema muy personal. Tú puedes creer en el Dios crucificado o en el Dios que quieras. Yo lo veo como el universo, como una fuerza cósmica que se manifiesta a través de las ideas y acomoda perfecto el libro. O sea, y ella también lo dice, puedes pensar en eso también. El libro el que estoy leyendo es un libro ya revisitado, es decir, ya tuvo oportunidad de madurarlo y volverlo a corregir Julia. Estoy leyendo una versión muy nueva de su libro, pero es un librazo. Llevo el 21% del libro y el 21% lo leí en 2 días. O sea, fue impresionante el avance que tienes, la soltura que tiene y el momentum en el que estoy viviendo ahora de mi vida, de poder encontrar ciertas concepciones que alinean a mi pensamiento y a mi hacer todos los días. Este libro lo está acomodando en las cajas correctas. Ya seguramente se va a convertir, así como El Amanecer de Todo, El Camino del Artista de Julia Cameron, va a ser seguramente de mis libros de 2025. Y hasta ahí, o sea, paro de contar. Los demás leímos brutalidad de libros, yo a nivel personal, pero ni uno me hizo vibrar. La verdad es que tenía como que la cabeza un poco hacia abajo y triste por no haberme emocionado con los libros que leí. Todos cumplen, la gran mayoría de los libros que agarré es como
cumple, gracias, pero no había una parte emocional fascinante que explotara a nivel creativo, y este par de libros sí. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario. O suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Bueno, pues entonces creo que a partir de aquí, pues ya me voy a ir solita en este camino. Pues me trataré de meter de vez en cuando si algo tengo que aportar, pero lo siento, queridos podescuchas. No, pero a ver, coincido contigo. O sea, yo también me ha pasado años en los que leo mucho y no encuentro, y también se vale. O sea, no siempre vas a encontrar libros. Es como la feria, ¿no? Es como la feria, a sí. A veces te vas a divertir, a veces no. Esto me tocaron puras palomitas quemadas. Y yo no estoy como para compartirles unas palomitas quemadas. Ajá, o sea, está bueno, pues ya. Cada vez que ofrecemos palomitas es porque tienen la mantequilla precisa con la sal, que sé que te va a gustar. En este caso te puedo hablar de todos los libros, pero sinceramente quiero provocar en ti emoción, así que sorry. Bueno, mi siguiente libro es Nostalgia, en inglés, en español Nostalgia, y este libro lo escribe Agnes Arnold Forster y me encanta, porque, a ver, si no mal recuerdo, en el reporte de tendencias de hace un par de años, ya veíamos con todo, evidentemente cada época y cada como bloque de personas que van haciendo sienten nostalgia siempre por el pasado, y eso es algo que es un patrón en las sociedades, sobre todo occidentales, pero notamos a partir de, sí, hace 2 o 3 reportes, que el tema de la nostalgia ya no solo era una nostalgia como en cada época, sino que había todo un sistema montado sobre la nostalgia. Y este libro lo confirma, nos habla sobre cómo la nostalgia funciona como esta fuerza histórica y emocional bastante compleja, y traza su evolución desde la conceptualización inicial como una enfermedad médica, que así fue catalogada al inicio, la nostalgia, hasta su rol actual en la política y la cultura contemporánea. O sea, es como un estudio, un estado no solo del arte, sino histórico, sobre la nostalgia y el rol que ha jugado en nuestro moldeamiento social. Y me encantó porque aborda temas que ya presentía, que ya habíamos palpado y tocado, pero como que los estructura de una manera bastante ordenada y muy, muy bien integrada. Y nos habla de esto, de cómo la nostalgia es más que este sentimiento romántico que tenemos, sino que la nostalgia es una emoción que podría tener consecuencias significativas en la forma en la que no solo un individuo, sino sociedades completas abordan su presente y su futuro. Y lo malo que puede resultar para algunas sociedades abrazarse tanto a la nostalgia, porque eso impide la construcción de diferentes futuros o de un nuevo pensamiento futuro, y pues eso evidentemente podría ser contraproducente. Entonces, primero hace una investigación rigurosa sobre el concepto de la nostalgia, lo cual me encanta porque había cosas que yo no tenía claras sobre eso. Integra perspectivas médicas, culturales, políticas, sociales, en donde si bien el libro mantiene un rigor académico bastante bueno, también es muy entretenido. La forma en la que escribe, no por ser académico es aburrida, sino por el contrario, creo que hace una muy buena narrativa que te mantiene como muy entretenido en el libro, y puedes aprender muchísimo sobre esto, la nostalgia, los análisis de casos históricos específicos alrededor de esto, la evolución de su impacto en diferentes contextos culturales y la relación que existe entre la nostalgia y el progreso o no social. Me encantó. Este es un libro que creo que como que me sumó en esta polimatía que tengo, como que abrazó mucho esta parte donde yo había visto, entendido muchas cosas, pero no las había podido como estructurar y ordenar como ella lo hizo, y es un libro que la verdad está en mis favoritos. Lo volvería a leer sin duda, como que hay cosas que quiero revisitar. Es como una buena peli que dices, tengo que ver ahora con más calma tal escena. Ya sé, ya te dio nostalgia leer sobre nostalgia. Exacto, ya me dio nostalgia. Entonces es un libro bastante bueno. Es
Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. En el 7 puse The Life Brief y lo leí más por, no sé, no les pasa, no sé si les pasa o soy la única que hace esto, pero nunca eres el único que hace cosas. En donde a veces hay libros que leo porque quiero tener la razón y no la... ¿No? Sí, 99% de la cultura contemporánea actual está basada en eso. No, pero me refiero a como que digo, lo voy a leer solo para darme cuenta que es no que está mal el libro, sino lo voy a leer solo para... Aventaste una hipótesis del libro y solo querías comprobar si tu hipótesis era correcta. Eso es troleo de lectura, wow. Pero me sorprendí. Entonces, el libro, en esta guerra el libro ganó, okay. Yo perdí, el libro 1, Fernanda 0, pero para bien, o sea, acepto mi derrota. ¿Por qué digo esto? Este es un libro del 2022, escrito por Bonnie Van, y ¿por qué no lo quería leer? Pero sí lo quería leer, porque todo lo que diga brief me caga, o sea, porque todo lo que diga brief para mí es relacionado con la publicidad, y sí, el libro habla sobre eso, pero aplicado a hacer un brief de tu vida. Y la verdad es que está brutal, porque, ojo, en el contexto, insisto, que yo estaba y en el mood en el que yo estaba el año pasado, pues justo estaba buscando como estas nuevas preguntas que hacerme, replantearme, etc. Y el libro lo que te pone es un playbook para que tú hagas... de hecho, me gusta el subtítulo que es A Playbook for No Regrets Living. Y dije, a ver, show me, ¿no? Y sí, yo también. Efectivamente. Toma nota. Lo que hace este libro es que te ayuda a crear un brief personal que te puede ayudar y que de hecho sí te ayuda, porque yo ya lo viví, lo hice, a alinear las decisiones diarias con los valores y aspiraciones más profundos que tienes. Entonces el libro me gusta porque metodológicamente está bastante claro, o sea, me sorprendió lo claro que estaba. Ofrece un marco con diferentes ejercicios muy, muy concretos para la planificación vital, o sea, literalmente para la planificación de tu vida. Hay un balance que hace en la parte estratégica y emocional que también me gusta porque dije, hay otro libro más de cómo ser el 1000-8000 mejor del mundo, ¿no? Y no, o sea, el libro como que es con tu ritmo, con tu singularidad, ¿no? Conforme eres tú, pero hazte estas preguntas. Entonces, este método me gusta porque independientemente en la etapa de vida que estés, creo que es un libro, sobre todo aprovechando el hype de que es inicio de año, te va a ayudar muchísimo porque hace muchas preguntas estratégicas sobre quién eres, qué quieres, a dónde vas, qué haces, qué quieres hacer. Y creo que si estás en un momento donde quieres clarificar y hacer otro tipo de declaraciones de propósito mucho más claras, enfocadas, estratégicas y realmente alcanzables, la verdad es que hacer un brief para la vida o The Life Brief es bastante bueno, haciendo las preguntas correctas para poder extraer estas respuestas. Ya lo necesito porque justamente cuando hablabas, el manifestar el brief de tu vida es algo que nunca he hecho. Ajá, y me pareció interesante por eso. Y sí lo recomiendo. Número 8, también este es un libro viejo, en términos de que no salió en 2024, es de 1986, se llama The Society of Mind, de Marvin Minsky. Y dije, ¿dónde estuve? ¿Dónde estuve todo este tiempo? Y la verdad es que es un libro que me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque es un libro que, a pesar de ser de 1980, te explica muy bien, y yo diría que de una manera revolucionaria, al menos de cómo a mí se me había sido explicado, cómo funciona la mente humana. Y no saben, o sea, qué gozada saber, qué gozada saber. La verdad es que el autor presenta de manera magistral, de manera no solamente coherente y estructurada, sino con como mantequilla en el pan, con una soltura, diferentes cosas. Hace una descomposición de los procesos mentales
y los descompone en agentes básicos, y entonces es como si la mente se desmonta en Legos y puedes ver cada Lego de cada figura, de cada color y entender, claro, cuando se junta todo esto forma tal cosa. Es brutal, eso fue lo que me pasó a mí. También hace un análisis de todas las interacciones entre estos agentes mentales, que son, insisto, como las piezas del Lego que forman la mente. Entonces, qué cosas hace que interactúen entre ellas y qué pasa cuando interactúan. Explora la emergencia de comportamientos complejos, cómo se estructura la complejidad de la mente humana. También hace un estudio de la jerarquía y organización de los procesos mentales y hace un examen de cómo se desarrolla el aprendizaje y la memoria. O sea, si tú quieres meterte a esta parte, si te fascina como a mí el entender la psique humana, por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos comportamos de ciertas maneras, bueno, esto es un libro que se acerca mucho a cognitivamente hablando, que además yo he leído libros de cognición y son bastante complejos y me ha costado mucho porque son muy densos y muy técnicos y a veces se torna un poco pesado, y este libro no, a pesar de que sí tiene como algunas cosas que son particularmente relacionadas con términos que a lo mejor no estamos tan familiarizados, pero aún así la forma en la que lo presenta como un sistema emergente de múltiples agentes simples, eso para mí fue como, o sea, como que dije, claro, esa es la manera más fácil de explicarlo, y este señor lo hizo muy bien. Así que con esto en mente, pues yo lo llevé al presente y dije, claro, cuando veo cómo funciona la mente humana y cómo hoy están tratando de estructurar la inteligencia artificial, tiene todo sentido. El por qué nos estamos enganchando de cierta manera en el uso de estos chat GPTs y todo esto, pues obviamente aquí lo entiendes perfecto. El por qué es tan atractivo para nuestra interacción. Me encanta. O sea, creo que en términos de comprensión de la humanidad, este es uno de mis favoritos del mundo mundial. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. 9. Este es un libro que ya le tenía ganas, pero la verdad es que tampoco había tenido mucho tiempo y no me arrepiento porque la verdad sí estuvo bastante bueno. Se llama Tempo y el subtítulo es Timing, Tactics and Strategy in Narrative Driven Decision Making. Y eso es lo que te da el libro. Te explica la importancia crítica del tiempo y ritmo en la toma de decisiones. Lo que argumenta el autor, que es Venkatesh Rao, que yo estoy suscrita a su newsletter y así he conocido sus libros, pero como leo mucho su newsletter, a veces no leo sus libros, porque o leo sus newsletters o leo sus libros, no me da tiempo para todo. Pero esta vez dejé de leer un poco el newsletter para leer el libro. Ese es un libro, insisto, tampoco es nuevo, este es del 2011 y me encantó, porque este concepto del tempo, que se usa mucho en la música o en el jazz, por ejemplo, aquí lo saca de ese terreno y lo lleva a entender las narrativas y cómo con este tempo se crean las narrativas y entonces las decisiones se entrelazan entre contextos personales y organizacionales. Entonces entiendes que a veces la organización va a un tiempo y tú vas a otro y por qué no hay... O sea, me encantó como para mí es un marco conceptual bastante innovador que cambia, o al menos a mí me cambió la forma de pensar sobre el tiempo en la toma de decisiones y cómo la toma de decisiones tiene todo que ver con ese tempo que a veces no es como no escuchamos y no nos damos el tiempo de escuchar eso. No entiendes el ritmo y entonces vas a un no ritmo o arritmia que te lleva a tomar malas decisiones. Me recuerda mucho cuando hablé el año pasado del libro Build de Tony Fadell, donde uno de los aprendizajes del libro es el tempo. Tony Fadell trabajaba para Apple, para quien no recuerda el episodio donde hablamos de eso. Tony Fadell trabajaba dentro de Apple junto con todo el equipo de Johnny Ive y Steve Jobs y todo. Y lo que pone como uno de los aprendizajes, y que hay varios, es el tempo que tiene Apple para crear, para lanzar, para madurar y para hacer dinero. Son un tempo. Ese tempo lo diseñaron inspirados en la música. No hay una compañía, hasta que llegó Steve Jobs y lo hizo, que funcionara de la misma manera como funciona un grupo o una banda de rock. Y el tempo cuando están tocando
era la filosofía con la cual Apple había decidido crear esa banda. Y lo pone en el libro. Es como, no pueden replicar el tempo de Apple. No pueden, porque no son Apple. Y porque no están los integrantes de la banda dentro de su compañía. Entonces, sí, así como no hubo dos The Beatles, solo exacto, hay un The Beatles. Puede haber imitadores de Beatles y tocan en los bares más horribles, tocando la música de alguien que ya la creó. Es idéntico a lo que están haciendo las compañías. Al agarrar un libro de cómo lo hizo Apple en términos estratégicos, lo que están haciendo es una imitación barata de alguien que ya lo hizo y tuvo su tempo. El secreto es encontrar el tempo de tu banda o compañía, si lo ves así. Entonces, se me viene mucho esta vibración de lo que estás tú colocando al conocimiento que tienes junto con este libro. Pues de eso habla. Analiza los patrones temporales en diferentes contextos. Mucho se enfoca en la parte organizacional, pero también en la parte de la relación entre narrativas y el timing estratégico, que para mí fue brutal porque como que hubo muchas cosas tácticas que dije, esto lo voy a tomar. Y también aborda diferentes tipos de tempo y las implicaciones que tiene cada uno. Entonces, por ahí si tú no sabes cuál es tu tempo y a qué tempo vibras y a qué tempo vas, esto te puede dar mucha luz. Y también hace un desarrollo de marcos para reconocer y responder a los cambios de tempo, que eso creo que también es esencial en esta, no solo la parte organizacional, empresarial, que sí, me sirve para todas las cosas que hacemos en Blackbot, pero también para entender tu propio tempo y entender que todas las cosas tienen un tempo, naturales o no naturales. Y que hay tempos que se aceleran por el cambio y lo que está ocurriendo afuera. Y que no necesariamente porque afuera hay un tempo, tú tienes que ir a ese tempo. Exacto. Y creo que eso a veces nos cuesta trabajo. Eso, al final lo que hace es una integración de diferentes perspectivas, de múltiples campos de conocimiento y todos los abraza bajo esta analogía del tempo. Por último, este también es un libro viejito. De hecho, me da mucha risa la portada porque es esas portadas bonitas de los 70. Seguro si ustedes han visto revistas o libros de aquel entonces sabrán de qué tipo de tipografías estoy hablando. O sea, tipo Alvin Toffler cuando... Ajá, exacto. Ya. Y este se llama The Universal Traveler, a Soft Systems Guide to Creativity, Problem Solving and the Process of Reaching Goals. Todo eso hace este libro. Este libro es de Don Koberg y Jim Bagnall, es de 1973. Híjole, es que no sé ni por dónde empezar. Básicamente lo que hace el libro es proponer un enfoque sistemático para la resolución creativa de problemas. Y lo que hace es conceptualiza el proceso creativo como un viaje, por eso se llama The Universal Traveler. En este viaje hay diferentes etapas definidas y los autores lo que hacen es que dicen que cualquier problema, independientemente de su naturaleza, puede abordarse mediante un proceso universal de diseño que combina pensamiento sistemático con creatividad. Y pues aquí se mezclan cosas que me apasionan y que van juntas. El pensamiento sistémico, la resolución de problemas, la parte de investigación y la parte de creatividad. O sea, todo eso en una licuadora donde nos presentan cuáles son sus 7 etapas fundamentales, que es la aceptación del problema, el análisis, la definición, la ideación, selección, implementación y evaluación. Y cada una abordada, digo, yo lo estoy diciendo rapidísimo, pero el libro se toma su tiempo para, desde la aceptación del problema, que me gusta porque en esa parte, en español sería como compromiso que tú adquieres cuando aceptas un problema. Y de ahí hasta que llegas a la evaluación, que es la parte de revisión y planificación futura, que me llama mucho la atención porque todos estos libros sí que trataban de pensar en el futuro, o sea, no nada más era como de, pues hay que crear por crear, siempre ponían en la mesa de, bueno, sí hay que crear, pero hay que ver las consecuencias que esto podría tener, y nadie parece hizo mucho caso de esto, porque hoy estamos sufriendo muchas pues consecuencias que pudimos haber previsualizado, pero adicional a eso, o además de eso, lo que para mí distingue este libro es su capacidad de democratizar todos estos conceptos que a veces resultan un poco difíciles de entender
en un lenguaje tan simple, tan divertido, con esta analogía de que esto es un viaje, y sí lo es, para mí también lo es, y que cómo convertirnos en este viajero universal. Me encanta esta palabra que usan de sistemas blandos, que, insisto, es de los 70, entonces este concepto fue pionero en su tiempo y sigue siendo bastante relevante para entender cómo navegar la complejidad. Un poco para darles un spoiler, lo que los autores proponen con estos sistemas blandos es que estos sistemas blandos son capaces de adaptarse a estas estructuras complejas y de incertidumbre para poder resolver problemas. Entonces, al final, con lo que yo me quedo después de todos estos 10 libros, que esto me pasa cada año, es como si los libros que leo, aunque son de otro tiempo y de otros autores y de otras perspectivas, siempre se hablan entre sí. Siempre se hablan entre sí, es como si se comunicaran y como que todos los libros dialogan. Y eso me encanta, pero creo que eso es una parte de, no sé, de la magia de leer, que no es que tú planees, ay, voy a leer esto, los libros te van encontrando, o en mi caso así es, yo no busco, este año voy a leer los 10 libros más famosos de negocios, al contrario, como que vamos, como tú dices, en las calles, en las librerías, y yo dejo que los libros me encuentren. Y esta vez me encontraron todos estos y como que siento que todos se hablan, pero eso me pasa cada año. Cada año siento que todos los libros están interrelacionados y seguramente y de muchas formas sí, ¿no? Como vivimos en una especie de Babel quizás. Pero bueno, esto es lo que está pasando ahora, lo que pasó en mi 2024 con los libros. Leí otros más, estoy poniendo aquí el top 10 tratando, como tú dices, de traerles este elixir de las cosas que yo desde mi perspectiva consideré valiosas. Y ya veremos cómo nos va en este 2025. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Pues con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast, la primera edición de 2025. Y como les dijimos desde el inicio, desde otro lugar a una altura muy distinta. Estamos en el tope de una montaña, viendo hacia abajo y a 3 grados de temperatura ahora mismo. Pero creo que todos estos 3 meses que vamos a estar acá, vamos a estar buscando no solamente mucho más libros y mucho más contenidos y tendencias creativas, diseño, etcétera, sino que creo que, como tú dices, Fer, llegó la hora de conversar entre todos los contenidos que ya tenemos para ver qué ocurre. Creo que 2025 va a ser mucha esta simbiosis que va a vivir entre esas fuerzas de contenidos por descubrir y de cosas que ya teníamos, para descartar mucho de lo que no queremos curar y platicarles a ustedes, que no vale la pena, pero sí encontrar lo que sí tiene ese extracto que nos hace regresar aquí cada semana. Así que va a ser un placer estar con ustedes en esta línea espacio-tiempo. Yo fui John Black. Yo soy Fernanda Rocha y antes de irme quiero darles un aviso. Vamos a tener 2 cosas importantes. El 6 de enero, es decir, en casi menos de una semana, arrancamos con el reto creativo de 10 días de creatividad. Así que si usted no se ha inscrito, ya se gastó su aguinaldo en otra cosa, espero que haya hecho un guardadito, porque además está en 999 pesos mexicanos, que vale totalmente la inversión, porque son 10 días de ejercicios creativos, de teoría, de práctica, de introspección sobre cuál es tu proceso creativo. Ahí pueden ver ustedes en la página web los comentarios que ya dieron las otras personas que lo han tomado. Voy a compartir en los comentarios de esta publicación los enlaces para que se puedan inscribir. Y también vamos a tener el taller de My Future Self, como cada año. Esta vez va a ser del 20 al 23 de enero. Es un taller de 12 horas, porque trabajar tu siguiente década requiere trabajo fuerte, pero bastante valioso, porque en lugar de solo planear tu 2025 o el año que sigue, vas a lograr planear una década de tu vida, es decir, hacia 2035. Y si ustedes quieren saber qué le ha pasado a la gente que ha tomado este taller, también lo pueden ver en nuestro sitio web. Voy a dejar, insisto, los enlaces. Pero este es un taller que recomiendo muchísimo.
Si tú tienes miedo del futuro o sientes que no hay futuro o no tienes idea de lo que quieres hacer en el futuro o tienes idea pero no sabes cómo llevarlo a la práctica, este taller es para ti, porque es un taller que está enfocado a no solo pensar y visualizar tu futuro, sino también crear un plan de acción para llegar ahí, usando herramientas de la disciplina de los estudios de futuros. No es como, vamos a sentarnos aquí a especular y a pedir buenos deseos para nuestra vida, sino es una herramienta, un método estructurado, formal y riguroso para poder hacerlo, que consiste en 3 etapas, por eso es que necesitamos 12 horas. Si tú estás escuchando este podcast y lo quieres tomar, puedes tener acceso a un descuento del 25% de descuento, solo tienes que escribirnos por WhatsApp. Recuerda que nuestro WhatsApp es 55 83 69 59 59 y decir, yo escuché el podcast, para que te demos ese descuento. Y ahora sí, ya está. Nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar. Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, Fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó